Eh, Mayormente, cuando hablamos de control de pozo, hacemos referencia o tomamos en cuenta o en consideración que un control de pozo tiene que hacerse durante un influjo, durante un amago. Realmente sí, o lógicamente sí se puede hacer o se hace durante un influjo o un amago ocurrido durante el proceso de construcción. Pero realmente cuando iniciamos el proceso de construcción de cualquier tipo de pozo, indistintamente de su perfil, nosotros o los operadores o los ingenieros encargados de llevar a cabo la perforación, ellos están encargados en su totalidad de poder llevar a cabo lo que es el control de pozo. O sea, al momento en que empiezas a bajar la broca o la mecha y empiezas a perforar el pozo, automáticamente debes de mantener el control de pozo. Y sabemos que para poder mantener ese control de pozo, tenemos que tener una densidad de fluido de perforación o un fluido de perforación que corresponda a una densidad que le dé estabilidad a las paredes del pozo, es decir, estabilidad mecánica a las paredes del hoyo. ¿Ok? Que esas propiedades reológicas del fluido de perforación este, estén dentro del intervalo de manejo de, de esas mismas propiedades, de esos valores, para la fase, si es fase uno, fase 2 o fase 3, es decir, cuando perforamos en distintas fases, la fase superficial, que podría ser la fase uno, la fase intermedia, que podría ser la fase 2, la fase de producción, que podría ser la fase 3 o la fase final. Es decir, para cada fase debemos de tener una condición de fluido de perforación que contrarreste a las presiones que se encuentran en el subsuelo, ¿ok? Pero a su vez no superen a esas presiones, porque indistintamente si no supera, si mantiene las presiones o supera las presiones existentes en el subsuelo, lógicamente vamos a tener o se nos va a presentar durante el monitoreo de esos parámetros de perforación o durante el monitoreo de la perforación, se van a presentar distintos problemas, como puede ser una arremetida, puede ser una pérdida de circulación, este, puede ser derrumbamiento, en este caso de secciones lutíticas, sea por estado mecánico o sea por estado o en forma de estallido. Entonces, conocer las presiones que se encuentran en el subsuelo es muy importante. Aparte de conocerlas, es muy importante definirlas teóricamente e incluso definirlas matemáticamente, porque realmente las presiones se establecen acorde, si hablamos de la presión hidrostática, que es un concepto muy amplio, un concepto muy importante dentro de la perforación, ya que el fluido de perforación ejerce sobre las paredes del pozo cierta cantidad de presión, o por lo menos le da estabilidad mecánica a las paredes del pozo, estaríamos hablando o estaríamos haciendo referencia a lo que es el concepto de presión hidrostática. Pero hay que saber definir o hay que saber tener en cuenta lo que es la presión hidrostática y lo que es la presión de fondo, que son dos conceptos este, dos conceptos que cumplen la misma función de mantener las paredes del pozo, pero a su vez son dos conceptos que están en condiciones muy distintas, es decir, una condición estática o una condición dinámica. Desde que nosotros hacemos la planificación para el diseño del pozo, para la construcción, la planificación para el diseño del fluido de perforación, debemos de tomar en cuenta o debemos de tener en cuenta muchas características que van a afectar tanto a la columna hidrostática como las presiones que se encuentran en el mismo subsuelo. Entonces, cuando hablamos de presiones, para poder tener control de pozo, que es lo que queremos siempre tener, siempre mantener, siempre y cuando los parámetros de perforaciones o los parámetros de perforación le den estabilidad, den avance o den una optimización al proceso de perforación o al proceso de corte que hace la mecha con respecto a la cara de la formación y a su vez da buen avance en tiempos productivos,
debemos de tener en cuenta o debemos de conocer estas cantidades de presiones o estas presiones que se presentan en ese subsuelo para poder hacer todo ese tipo de optimización. La perforación en